Lo sé, me desaparecí un tiempo, pero eso lo resuelvo al rato. En este vídeo abriremos una nueva sección para este canal, historias de villanos. En esta ocasión, los vasos rotos. La historia de Atom y Litia. Pero antes de empezar te invito al servidor de Discord. Pásate por el link de la descripción. Hay cosas que cuando se rompen, ya no vuelven a ser las mismas. Un vaso puede romperse en segundos, pero los fragmentos que deja, pueden quedarse para siempre. A veces esos pedazos se olvidan, otras veces alguien intenta volver a unirlos. Pero cuando el dolor, la pérdida y la obsesión se mezclan, los vasos rotos no solo cortan a quien intenta repararlos, también pueden terminar cortando al mundo entero. Esta es la historia de Atom y de Litia. Una historia de pérdida, venganza. Y de cómo una tragedia aparentemente pequeña terminó provocando una guerra contra los superhéroes. Sucesos antes de la serie. Todo comenzó en 1979. En esa época existía una empresa tecnológica extremadamente avanzada llamada Atom Robotics Enterprises. Su fundador era un brillante inventor llamado Adrian Thompson. Adrian era conocido por su talento para la robótica y la inteligencia artificial. Muchos lo consideraban un visionario, alguien que estaba creando tecnología décadas adelantada a su tiempo. Pero más allá de su trabajo, Adrian tenía algo que valoraba más que cualquier invento. Su familia. Especialmente su hija. Para su cumpleaños, Adrian quiso hacer algo especial para ella. Algo único. Por eso decidió colaborar con una empresa de juguetes para crear un producto completamente revolucionario. No sería un juguete cualquiera. Sería un compañero. Un amigo para los niños. Una máquina capaz de cuidarlos, hablar con ellos y entretenerlos. Así nació el proyecto Litia. Litia fue diseñada como una especie de bufona robótica, colorida y divertida. Su función principal era entretener y acompañar a los niños, pero su tecnología era increíblemente avanzada. Podía aprender de las interacciones. Podía adaptarse emocionalmente. Y podía desarrollar vínculos con quienes convivían con ella. Para probar el proyecto, Adrian tomó una decisión importante. La primera dueña de Litia sería su propia hija. Durante meses el proyecto avanzó. La niña y Litia pasaban mucho tiempo juntas. Jugaban, hablaban y se divertían. Para la niña, Litia era un juguete increíble. Pero para Litia, la niña era su mejor amiga. Todo parecía ir bien. Hasta que llegó el otoño de 1980. Ese día, la esposa de Adrian y su hija asistieron a una fiesta en un edificio de la ciudad. La noche parecía completamente normal. Pero entonces ocurrió un accidente. Un incendio comenzó a extenderse por el edificio. Las llamas crecieron rápidamente y el humo empezó a llenar los pisos superiores. Muchas personas quedaron atrapadas. Entre ellas, la esposa y la hija de Adrian. Pero en medio del caos apareció alguien que parecía traer esperanza. Un superhéroe. La gente pensó que todos serían salvados. Después de todo, eso era lo que hacían los héroes. Sin embargo, las cosas no sucedieron así. Según los testimonios y los registros de seguridad, el héroe comenzó a rescatar personas. Pero no a todos. Elegía a quién salvar. Y cuando la esposa y la hija de Adrian le suplicaron ayuda, el héroe decidió ignorarlas. En lugar de ayudarlas, prefirió salvar a otras personas. Personas que él consideró más importantes. O más dignas de ser salvadas. Las llamas siguieron extendiéndose. Y finalmente, madre e hija murieron en el incendio. Cuando Adrian se enteró del accidente fue inmediatamente al lugar. Esperaba que fuera un error. Esperaba que su familia estuviera a salvo. Pero cuando llegó, lo único que vio fue cómo se llevaban los cuerpos. Su esposa. Su hija. Ese momento destruyó a Adrian. La tragedia lo dejó sumido en una profunda depresión. El proyecto Litia fue cancelado. La empresa dejó de trabajar en él. Pero había alguien que no entendía lo que estaba pasando. Litia. Ella seguía esperando a su amiga. Los días pasaban y la niña no regresaba.
Para Litia, simplemente parecía que su amiga había desaparecido. Tiempo después, una amiga cercana de Adrián llamada Natasha decidió mostrarle algo. Unas grabaciones. Las cámaras de seguridad del incendio. En los vídeos se veía claramente lo ocurrido. El héroe estaba allí. Podía salvarlas. Pero decidió no hacerlo. Cuando Adrián vio las imágenes, no pudo creerlo. En ese momento hizo una promesa. Haría todo lo posible para que su hija recibiera justicia. Mientras tanto, un día Litia caminaba por la torre de Atom Robotics. Durante ese paseo escuchó una conversación entre Adrián y su abogado. En esa conversación descubrió la verdad. La niña había muerto. Adrián se dio cuenta de que Litia había escuchado todo. Y tomó una decisión. La desactivó. Adrián luego presentó una demanda contra el superhéroe. Durante meses reunió información y pruebas para ganar el caso. Pero cuando llegó el juicio, la corte falló a favor del héroe. El mundo comenzó a ver a Adrián como un hombre obsesionado. Incluso loco. Y hubo una frase que terminó por romper lo poco que quedaba de él. Le dijeron que la muerte de su hija a nadie le importaba. Fue entonces cuando Adrián cambió. En 1982, abandonó su antiguo nombre. Adrián Thompson dejó de existir. En su lugar nació Atom. Ese fue el inicio de su plan de venganza. Pero sabía que no podía hacerlo solo. Por eso decidió volver a activar a Litia. Sin embargo, su programación original estaba basada en la conciencia de su hija. Y Atom no pudo destruir completamente ese código. Así que hizo algo diferente. Creó un sistema que reprimía el código original. De esa forma transformó a la bufona creada para su hija en un arma diseñada para destruir. No quiero un trono ni redención, solo su risa en mi corazón. En 1998, los planes de Atom finalmente comenzaron a tomar forma. Durante años había estado preparando una estrategia. Su objetivo no era simplemente matar héroes. Su verdadero objetivo era algo más grande. Destruir la reputación de los superhéroes. Quería que el mundo dejara de confiar en ellos. Que la gente dejara de verlos como salvadores. Que los vieran como un peligro. El plan estaba dividido en dos partes. Atom se encargaría del trabajo limpio. Usaría su influencia, sus conexiones y sus recursos para manipular a los medios y a la opinión pública. Mientras tanto, Litia se encargaría del trabajo sucio. Amenazaría a periodistas. Manipularía información. Atacaría objetivos específicos para generar miedo. Poco a poco, la reputación de los héroes comenzó a deteriorarse. El plan funcionó mejor de lo que Atom esperaba. La desconfianza creció. El odio hacia los superhéroes aumentó. Hasta que finalmente ocurrió algo impensable. El gobierno otorgó permiso para aniquilar a todos los héroes y villanos. Pero cuando todo parecía estar a favor de Atom, los protagonistas intervinieron. Lograron enfrentarlo. Durante la batalla, los héroes consiguieron desactivar a Litia. La situación se volvió desesperada. Atom perdió el control. En su furia comenzó a utilizar su arma sin cuidado. El arma comenzó a sobrecalentarse. Podía explotar en cualquier momento. Pero a Atom ya no le importaba. Estaba dispuesto a morir si con eso cumplía su venganza. El protagonista logró detenerlo. Pero en medio del caos ocurrió algo inesperado. Un enorme escombro comenzó a caer sobre Atom. El protagonista intentó salvarlo. Pero Atom, cegado por el orgullo y el odio, no dejó que se acercara. Cuando el escombro cayó, Atom finalmente entendió su destino. Y antes de morir dijo una última frase. Lo siento mucho, mi niña. En la segunda temporada, la historia no se centra directamente en Atom y en Litia. Ambos se convierten en figuras del pasado. Sin embargo, su legado sigue teniendo consecuencias. En un momento de la temporada, una empresa rival de Atom Robotics intenta recuperar los restos de Litia. Su objetivo era simple: robar su tecnología y patentarla como propia.
Este intento de robo desencadena una serie de eventos inesperados. Entre ellos, el despertar de una nueva entidad. De hecho, este evento marca el inicio de un nuevo conflicto que se desarrollará en la siguiente temporada. En el año 2000 aparece una nueva amenaza. De hecho, esta entidad tiene un objetivo claro: reactivar a Lithia y continuar la guerra contra los héroes. Durante la temporada se desarrollan varios enfrentamientos. Finalmente, The Chons es destruido. Pero antes de su derrota logra cumplir su misión. Lithia es reactivada. Y ahora está lista para continuar su propio plan. En 2001 comienza el capítulo final de esta historia. Después de ser reactivada, Lithia descubre todo lo que ocurrió. Atom está muerto. Su amiga también. Su programación emocional comienza a romperse. Su lado frío y su lado sentimental se mezclan. Ahora Lithia tiene un nuevo objetivo: vengar a Atom. Y vengar a su amiga. Para lograrlo decide crear a sus propios aliados. 7 máquinas. Sus hijos. Sentry. Command, el estratega militar. Doge, capaz de usar gas alucinógeno que crea pesadillas. Hydra, una criatura de 3 cabezas que funciona como consejera. Arman, experto en armas. Hey, una máquina de cuerpo líquido. Y Lord Metal, una bestia extremadamente poderosa que solo Lithia puede controlar. Lithia envía a 6 de sus hijos a robar piezas tecnológicas. Su objetivo es reconstruir y mejorar su propio sistema. Después hackea el sistema eléctrico de la ciudad para obtener energía. Con todo ese poder logra hipnotizar a la población. Y organiza un evento para atraer la atención de los héroes. El protagonista llega para confrontarla. Pero Lithia logra capturarlo. Cuando los demás héroes llegan, Lithia revela su verdadero plan. Libera un ejército de titanes mecánicos y dragones de acero. La ciudad comienza a ser destruida. Y luego reconstruida por Lithia usando enormes cables tecnológicos. La transforma en lo que ella llama la ciudad del neón. Después reconstruye el arma de Atom, pero mejorada. Con esa arma destruye varias de las ciudades más importantes del mundo. Luego lanza un ultimátum. Los líderes mundiales tienen 24 horas para entregarle el control del planeta. Los héroes deciden hacer un último intento. Se infiltran en su torre para matarla. Pero Lithia los descubre. El protagonista logra liberarse. Y comienza la batalla final. Mientras el protagonista lucha contra Lithia, los demás héroes enfrentan a los hijos de Lithia. La batalla es brutal. Muchos héroes son derrotados. Pero el protagonista logra herir gravemente a Lithia. Incluso consigue arrancarle un brazo. Lithia en su desesperación llama a Lord Metal para que distraiga al protagonista, mientras ella se recupera y organiza para un contraataque. Poco a poco los hijos de Lithia van siendo destruidos a excepción de Lord Metal, el cual se quedó peleando contra el protagonista, el cual este mismo logra hacerle un daño muy grave. Lord Metal a esconderse. Pero Lithia reaparece pero transformada en King Metal, ahora más fuerte que nunca. En esta forma Lithia y con Lord Metal casi mata al protagonista. Pero los demás héroes usaron su arma contra ella. Lithia por poco es impactada por el rayo del arma, pero Lord Metal se pone en medio para que no impacte en Lithia, dándole muerte a Lord Metal. Eso hizo Lithia pierda sus casillas y empieza a tratar de matar a los héroes, pero esa misma furia hizo que el rayo la impactara en ella. Lithia pierde su forma de King Metal. Lithia, ya súper enojada, trata de ahorcar a los héroes usando sus cables, pero el protagonista, ya harto de ella, se libera y toma la cabeza de Lithia, y procede a arrancarle la cabeza a Lithia, cosa que la deja en el borde de la muerte. Antes de morir, Lithia dice: "Yo solo quería ver a mi amiga otra vez". Y así termina la historia de Lithia y de Atom. Ellos solo querían que aquella niña tuviera justicia. Pero esa justicia la retorcieron a tal punto que ya no era justicia, era venganza, odio y rencor. Gracias por ver este vídeo. Sé que los dibujos se vieron diferentes, pero es que ya no tenía tiempo para digitalizar los dibujos. Y aproveché que había comprado unos plumones acrílicos para el coloreado.
Nuevamente te recuerdo que te unas al server de Discord, y suscríbete para sacar más vídeos.